Es nuestro penúltimo espacio en cabina y qué mejor manera de ir terminando el año que con invitados especiales hablando de temas en los que creo que casi todos coincidimos en términos de valores, en términos, ¿por qué no?, de orientar hacia los que consideramos son esos valores positivos que de hecho consideramos son fundacionales de nuestra patria, de nuestra propia identidad nacional y también, ¿por qué no?, de nuestra identidad cultural. En el país, el cristianismo forma parte de esa huella y dentro del cristianismo muy esencialmente ha jugado un rol importante en el último siglo, diría yo, para no exagerar, la presencia de las iglesias protestantes, de lo que han significado en el país en muchos aspectos de la sociedad. Y es por eso que cada año, cuando se convoca la batalla de la fe, viene esta época y tenemos la presencia en cabina de Ezequiel Molina Jr., Ezequiel Molina hijo, que está con nosotros una vez más para hablar de lo que implica, lo que significa esta convocatoria, del mensaje que allí se da, que tiene, ¿por qué no?, también siempre una exhortación a la política dominicana y a las instituciones. Es decir, no se trata solo de un mensaje del púlpito a creyentes, sino a la propia sociedad y a quienes la gobiernan. Buenos días y bienvenido al Gobierno de la Mañana, Ezequiel. Gracias, José Luis, y gracias a todos ustedes de este maravilloso panel de la Z101 y este Gobierno de la Mañana. Estamos contentos de poder compartir con ustedes y aprovechar la amplia cobertura que ustedes tienen para dar a conocer que viene la Batalla de la Fe en su versión número 60. 60. Año número 60. Wow. En que se va a celebrar. Es el único evento de esa naturaleza, y yo creo que de cualquiera en la zona, que ha durado tantos años, wow, incluyendo el año de la pandemia que se hizo de manera virtual, celebrándose y de manera específica aquí en la República Dominicana. Mi padre es el único sobreviviente de los fundadores. Hoy Rosendo cubrió la fuente la primera. Porque él tenía 18, 19 años cuando comenzó y hoy tiene 79. Vaya. Y es una convocatoria que comenzó, mucha gente no sabe que comenzó en la parte alta de Santo Domingo, en la zona del ensanche de Espaillá, 27 de febrero, aglutinando las iglesias evangélicas de la zona, aprovechando un día que nadie tuviera nada o ninguna otra cosa que hacer, y de esa manera procurando enviar un mensaje positivo a la sociedad y cumpliendo con lo que nosotros los cristianos entendemos nuestra responsabilidad espiritual: orar por la nación, orar por las autoridades, pedirle a Dios que los dirija en las decisiones que se toman y velar por la salud espiritual de la República Dominicana. Este año vamos a estar celebrando esa versión número 60 en el Estadio Olímpico a partir de las 4 de la tarde el próximo lunes 1 de enero. Pastor, dos preguntas breves. En primer lugar, ¿cuál ha sido el crecimiento básicamente de la comunidad cristiano evangélica en el país? ¿Y cuáles son los problemas que ahora mismo más preocupan a la comunidad, los problemas del país que más le preocupan? Bueno, la comunidad evangélica militante, integrada, que participa, porque nosotros de esa manera es que lo contabilizamos, anda alrededor del 28% de la población, dicen los últimos estudios. ¿Cuánto repita? Eso indica las diferentes confesiones, las confesiones cristianas evangélicas, con simpatizantes y algunas iglesias que se pueden sumar, puede rondar el 30%. Ha sido un avance significativo frente a otros tiempos y frente a lo que era la hegemonía de la Iglesia Católica, con la salvedad de que los cristianos evangélicos son militantes, es decir, son gente que van a iglesias, son gente que participan de sus actividades, que promueven la fundación de iglesias, que hacen labor misionera, social y demás, son activos. Y esos son los números que hay. No sabemos qué va a pasar con los resultados del último censo, porque hemos tenido un problema. Por alguna razón en los censos no se ha estado preguntando cuál es su religión, su credo, cuál es la religión que profesa. Nosotros tenemos nuestras teorías, pero
nos ha preocupado. Como que no quieren asustar con eso. No sabemos cuál es el tema. Entonces, ahora, los retos que tú me preguntas, la sociedad dominicana está primeramente como parte del debate o expuesta a todas estas batallas ideológicas de este tiempo, enfrentando situaciones internas muy desafiantes. Por ejemplo, ese clima de violencia que hay en la República Dominicana. Eso llama la atención, lo que está pasando en la República Dominicana. Nosotros no tenemos un problema económico tan grande para estar tan violentos. Anoche mismo venía yo del Estadio Olímpico, precisamente, que estamos haciendo el montaje, y es literal como dos personas en una intersección estaban a punto ahí, próximo al hospital de las Fuerzas Armadas. Cuadrado, no hay semáforo, uno quiere cruzar y el otro viene por la Ortega y Gasset, y se quedaron ahí cabeza con cabeza, locos por matarse. Y nadie cede. Nadie cede. Y lo grande es que vino uno de atrás y se metió, hizo un número, me pasó por delante a mí, cruzó entre ellos. Yo digo, pero Dios mío, es que la gente se está volviendo loca. Hay un clima de violencia que se manifiesta en feminicidio, en luchas de bandas, criminalidad, que es una de las cosas que a nosotros más nos preocupa. Pastor Ezequiel Molina, yo siempre he dicho que ojalá haya una iglesia cada 2 esquinas, porque las iglesias han venido a sustituir, sobre todo las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas y las parroquias que están en los barrios, ese capital social que es tan necesario. Son un centro incluso de comunión y promueven el bien. Y yo creo que todo lo que promueve el bien hay que apoyarlo, independientemente de las aristas que uno vea. Pero me gustaría conocer 2 cosas. Voy a hacer 2 preguntas. Primero, el tema de lo que representa el cristianismo. Hay muchas personas que se consideran católicos cristianos y tienen como única guía fe y salvación a Jesucristo como única vía, y van a la iglesia católica y predican el evangelio desde el púlpito de la iglesia católica. Y obviamente están las iglesias protestantes que se enmarcan también dentro de esa vía. Entonces, como que esto ha comenzado a desarrollarse, porque ya en la iglesia católica no se ve esa idolatría a imágenes. La mayoría de todas las iglesias católicas se ha ido sustituyendo todos esos altares, todos esos santos, y usted tiene una sola cruz y tiene homilía basada básicamente todo en el evangelio, al igual también que ustedes. Entonces, ¿hasta qué momento puede una persona identificarse entre una denominación y otra cuando ambas denominaciones ya no se percibe ese nivel de rivalidad que existía antes y hay una línea demasiado delgada que no se permite distinguir una cosa y otra? Lo ideal sería que sigamos las enseñanzas de Cristo. Todos sigamos las enseñanzas de Cristo, porque de ahí es que viene el cristianismo. Ese sería lo fundamental. Lo que ha pasado entre la Iglesia Católica y los protestantes, si tú te vas al siglo XVI, por ejemplo, Martín Lutero, la figura principal del movimiento protestante, que no es la única ni la más determinante, pero terminó siendo la figura, nunca pretendió salir de la Iglesia Católica. A él lo expulsaron. Quería reformarla. A la mala. Él quería reformarla. ¿Por qué? Porque comenzaron a pasar cosas terribles que al final se han convertido en causa de muchos problemas en la Iglesia Católica. Es decir, por ejemplo, la adoración de imágenes, eso nunca ha estado en la Biblia. El culto a María, por ejemplo. Nosotros reconocemos a María como un personaje sumamente importante y demás, pero no la adoramos ni la convertimos en mediador entre Dios y los hombres, porque en la Biblia tú no puedes encontrar eso. El celibato. El celibato que se aprueba en el siglo XII y se instaura como obligatorio en el siglo XV o XVI, son cosas que surgen a partir de uno de los concilios que dice la Iglesia que la autoridad del Papa, de las tradiciones y de la Iglesia como organismo tenía el mismo peso. Tradición apostólica le llaman. Que la Biblia.
Ahí comenzaron las diferencias importantes en materia doctrinal, que es lo que nosotros y que Martín Lutero trató de promover con el movimiento reformador. Recuerda, reformador era lo que querían reformar. Nos convirtieron en protestantes porque en la Edad Media el que se levantaba era con la cabeza. Muchos reformadores perdieron la vida. Tú tienes un Juan Hus que lo quemaron literalmente en una hoguera, simplemente porque dijo, demuéstrenme con la Biblia que yo estoy equivocado. Y ahí vino el punto. Entonces, lo ideal es que todos sigamos las enseñanzas de Jesús. Y yo te voy a reconocer eso, es verdad. La influencia del mensaje protestante, la misma liturgia, ¿cambió? Ha ido cambiando en las iglesias católicas. El Vaticano II yo creo que es parte de lo que dice Felipe. Precisamente por el avance del protestantismo, la Iglesia Católica tuvo que dejar de hacer las misas en latín. ¿Por qué? Porque miró al cura, el cura daba la espalda. Claro. Porque se vio en la necesidad. Yo estaba pequeño cuando todavía aquí se decía que el que leía la Biblia se ponía loco. Y eso era una cosa. Ahora han tenido que modificar eso gracias al avance del mensaje de las iglesias evangélicas. ¿Tú sabes qué dice Felipe ahora? Y nosotros saludamos eso. ¿Tú sabes qué dicen ahora, Felipe, en el cursillo que nos dan a los que bautizamos todavía hijos de amigos? Yo soy compadre como Trujillo, como 800 gente. Recuerdo que han cambiado. Hay un mensaje que dice que, por ejemplo, ¿cómo le llaman al bautismo? Es uno de los sacramentos. Y reconoce la Iglesia Católica que el sacramento bautismal protestante es, para ellos, es reconocido igual, porque se hace bajo las mismas premisas teológicas que se hace el protestante y el católico. Eso a mí me llamó la atención y digo, pero mira, el que lo oye aquí se sorprende luego de ver allá afuera gente que se quiere matar por otras diferencias. Pastor, particularmente tengo dos inquietudes que quisiera una que nos aclarara y la otra que nos diera el punto de vista de la iglesia con relación a ese tema. Y es un tema muy controversial y es el de los matrimonios de parejas del mismo sexo. Ya la Iglesia Católica ha dado un paso y ha autorizado la bendición, no el matrimonio, pero la bendición. Y muchos lo han visto como revolucionario e incluso ha habido levantamientos dentro de la misma iglesia en contra de esa posición. Quisiera saber cuál es el enfoque que dan las iglesias evangélicas a estas relaciones. Si la van a aprobar, si en el futuro se vislumbra que se flexibilice como lo ha hecho la Iglesia Cristiana. Eso por un lado. La otra pregunta es un poquito tal vez incómoda y es lo ocurrido el 28 de julio en una cena en el Hotel Crown Plaza a efectos precisamente de la Batalla de la Fe. Parece actividades preparatorias de la Batalla de la Fe en la que le dieron un reconocimiento al expresidente Leonel Fernández. Muchos sectores de la vida nacional lo interpretaron como un endoso, como un apoyo a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, lo que obligó a una aclaración posterior de su padre. Entonces, ahí también quisiera que nos aclarara. Esas dos preguntitas le dejo ahí en el aire. Mira, lo primero de la bendición de las relaciones homosexuales o las parejas homosexuales, porque yo creo que no se le puede llamar matrimonio. La definición de la palabra matrimonio no incluye personas del mismo sexo. Lamentablemente, el Papa Francisco representa un ala liberal dentro del catolicismo que tiene grandes problemas a lo interno de la Iglesia Católica. Se reflejó aquí con el padre. Bueno, Masalles es uno, pero se está ocurriendo en el mundo entero, producto de que eso que él acaba de hacer, uno lo tiene que valorar más como una decisión política que una decisión apegada a la doctrina cristiana. Es decir, cuando tú conoces los principios del Evangelio, el homosexual, el ladrón, el que mata, el homicida, nosotros a la luz de las enseñanzas cristianas lo vemos como un pecador, uno que está viviendo en una vida distorsionada de pecado. Le predicamos para que rectifique y nuestro deseo es que vuelva a ser el tipo de persona que a Dios le agrada. Nosotros no podemos apoyar que alguien, imagínate que nosotros bendigamos a los ladrones. ¿Y qué es bendecir? Es bien decir, es valorar positivamente lo que hacen. Yo no puedo, desde la perspectiva cristiana, bendecir algo
que la Biblia dice que es pecado. Entonces, no puedo, aunque desee, nosotros no rechazamos ni a los travestis, ni a los homosexuales, ni a los ladrones. Nosotros predicamos en la cárcel, nosotros buscamos llevarle el mensaje del evangelio a todo el que entendemos que lo necesita. Por lo tanto, nosotros no tenemos problema en ese manejo. Lo que no podemos hacer, lo que quiere el lobby LGTB, de que se apoye algo que a la luz de nuestras creencias está contrariamente en falta delante de Dios. ¿Incluye el aborto? Incluye todo eso, porque es un homicidio a la luz del pensamiento cristiano. Ahora bien, el tema de la actividad donde estuvo el presidente Fernández, mira, la primera organización cristiana evangélica en el país que dio apertura a invitar a políticos y autoridades a sus eventos fue la Batalla de la Fe. Juan Bosch fue el primero. Volvió en el 90 siendo candidato puntero en las elecciones, es decir, en las elecciones que se iban a celebrar. Peña Gómez fue un asiduo, quizá la figura de ese nivel. Importantizó la iglesia protestante electoralmente en este país. Peña Gómez fue un aliado de las iglesias evangélicas, no porque le dio supremacía sobre la iglesia católica, sino que le dio un trato igualitario, muy importante. Danilo Medina ha asistido a la Batalla de la Fe. Luis Abinader ha asistido a la Batalla de la Fe y nos prometió que va este año. Es decir, Leonel Fernández no había ido a una Batalla de la Fe y fue a la cena aniversario y compartió con nosotros, pero Danilo Medina, siendo ministro de la presidencia, siempre nos facilitó el trabajo de la Batalla de la Fe, porque conseguir el Estadio Olímpico quizá para Simón Díaz no es un problema, pero para los evangélicos es un lío. Nosotros pagamos un seguro de $500,000 para poder hacer ese evento. Tenemos que pagar una póliza de $500,000 para poder. Danilo, su familia, una parte de la familia es cristiana de la iglesia menonita, sobre todo de su origen en San Juan de la Maguana. Entonces, nosotros no endosamos apoyo a Leonel. Julieta? Leonel, como los otros presidentes, ha sido amigo. No os dejéis provocar. Que nosotros reconocimos. Y hubo un reconocimiento para Danilo Medina, para Luis Abinader y para Leonel Fernández. Para todos. A mí me gustaría que usted dijera qué decía ese reconocimiento. Pero controla a Leonel. Que no se le puede. Un agradecimiento por el apoyo que han dado al Ministerio La Batalla de la Fe en su ejercicio de su trabajo. Dice Fernando que casi no lo dejan. Muchas gracias. Es que ella se pone nerviosa. La palabra mágica, la palabra mágica es Leonel Fernández. Para que Julieta se active. Para los dos. Para los dos. Pastor, yo veo una diferencia en usted, pastor, ¿verdad? Sí. Regularmente los pastores ubicados donde está usted llegan a los lugares, bendicen, ¿verdad? Hasta nos piden hacer una bendición. O sea, usted ha hablado ya 20, 25 minutos, no sé. Yo no lo he escuchado. No. Hablar de lo que hablan los pastores. Hablar, no, es verdad. Pero bueno. Hay un error. Pastores, déjenme hablar. Tú tienes un sesgo. Pastores, señores pastores, déjenme. Y pastora. Aterriza. Por favor. Me está poniendo nervioso. ¿Cuál es la desesperación? Pero aterriza. No, pero ese sería un estereotipo de que solo los pastores solo hablan de eso. No, yo no dije que solo hablan de eso. Ya. Yo, la tradición es esa, ¿no? Ajá. Depende. Yo no he Pero yo, escuchado. si tú quieres, yo oro por ti. No, ahora. Él necesita eso. Lo necesita. Él está rogando por eso. Precisa. Por todo. Yo siempre necesito una oración. Estoy totalmente. Vamos a de sacarte acuerdo. esos demonios que tú Entonces, tienes. no, yo no tengo demonios. Dios me protege. Lo que yo digo. Le salen huyendo. Lo que yo digo, o sea, usted ha hablado mucho de la sociedad, Claro. de cómo va la sociedad, de todo eso. Es un cambio, ¿verdad? Porque no era así antes.
Usted venía y lo primero que decía era, vamos a orar por todo. Así era antes. Yo creo que tú te acostumbraste a un estereotipo de cristiano, Biblia en sobaco. Bueno, lo que yo estoy diciendo es, y usted tiene que notarlo también, usted ha hablado de todo, menos de esa parte, de la parte religiosa que ustedes predican y que andan con ellos. Él está rogando una oración. Pero calma, debo decir a favor del pastor, calma, pueblo, que él simplemente lo que ha hecho es responder las preguntas que le han hecho. Gracias, pastora. Muchas gracias, pastora. Sí, pastora, muchas gracias. Yo lo que estoy es... Ni que está defendiendo lo suyo. Oye, y lo dice la clara. Tú necesitas el pastor de banca. Adelante, Ezequiel. No, o sea, adelante, pastor. Ubíquenme, por favor, o sea. Mira, uno de los errores que de lo que tenemos que sacar a la sociedad y plantear, cuando tú analizas la figura de Cristo, Cristo era un personaje en la sociedad actualizado, que respondía a las necesidades imperantes. Pero siempre y que hablaba de su padre. No se quedaba siempre estereotipado pero que usted por no lo que la sociedad pero quisiera endilgar. Pero déjalo que te repita. Mi inquietud, pastor. Eso yo lo entiendo. Pero calma, señor. ¿Y cuál es la prisa? Es que él necesita bendición. Mi inquietud, señor. Excúseme. Él necesita que lo bendiga. Sí. Sí, yo lo necesito. Saque esos espíritus. Fernando. Lo que yo estoy diciendo. Cuando a Cristo le preguntaron, ¿qué usted opina de los 8 que se cayeron de una torre, de una torre de construcción? Era algo que había pasado en la época, y él respondió. Exactamente. Y él dijo, el acontecimiento imprevisto le cae a todos. Él estaba actualizado. Pero siempre Cristo hablaba de su padre pero bueno. y de la misión que lo tenía en la tierra. Pero ¿y de qué es era? lo que estoy diciendo. Pero y eso es yo lo que digo, estamos nosotros me extraña hablando. que el pastor se ha metido en la sociedad, toda la cosa, no ha dicho Dios aquí, Jesucristo allá, no lo ha dicho, no. Precisamente, no nos ha bendecido. ¿por qué? Un rabacucu que tú quieres. ¿Por qué? Porque Pero calma, pastor. tú tienes una preocupación que va muy a tono con la forma en que la sociedad muchas veces, y nosotros hemos sido culpables, estigmatiza a los pastores dentro de un ritualismo que a veces no es cónsono con lo que el momento y el lugar donde está hablando. Jesús llegó a un pozo y habló con una prostituta, y él no vino, ahora vamos y habla en lengua. No. Él desarrolló una conversación para ministrarle a la necesidad. El hecho de que yo estoy proclamando aquí, tenemos un culto el 1 de enero, tenemos 60 años haciéndolo eso, porque es la expresión de los valores cristianos. Pero usted no ha dicho por qué lo hacemos, señores. Vengan aquí a ese culto ese día. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A qué vienen? Pero en eso estamos. Pero no lo ha dicho. Yo pero estoy ya, diciendo ahora te lo voy a decir. ¿Para qué vamos? Un disidente. Pero un disidente a tiempo completo, hermano. Él cambió la pregunta porque la que hizo no tenía sentido. Eso fue. Vamos a ver. A ver, dale, a ver. Pero ¿y cómo ustedes le van a hablar de Leonel Fernández? A ver, reencamine. Pastor, yo creo que el cristianismo, en el que estamos todos de una manera u otra, ha dejado de lado a Jesucristo. Los 3 votos de San Francisco de Asís, de pobreza, castidad, voto de obediencia, pero sobre todo el voto de pobreza, con la proliferación de iglesias cristianas, se ha alejado totalmente y le ha creado un descrédito al cristianismo. Usted puede hablar de la iglesia católica, pero los padres, los sacerdotes, en cada barrio han servido para distribuir lo poco o lo mucho, y han hecho ese voto, por lo menos el de pobreza, que es básicamente un servicio social con la comunidad. Pero hemos visto muchas, y usted ha visto reportajes y demás, muchos pastores de diferentes iglesias que andan lujeando y andan enrostrándole la riqueza a esos problemas. Usted no entiende que le ha hecho daño al cristianismo y que debe haber una revisión, que ustedes, como cabeza de ese protestantismo, tienen que fungir como una especie quizá de supervisores de limpieza de esa proliferación que se ha dado en contra del cristianismo. En Mateo 7 Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en aquel día algunos dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y el Señor dirá, no los conozco, hacedores de maldad.
Hay gente falsa en todo. Es decir, primero, los votos que de pobreza y todas esas cosas muy bien intencionadas no necesariamente son bíblicas. No, eso es marxistoide, eso es... es decir, lo aplicó Jesucristo. Es como los monasterios, la gente que decidió apartarse para no contaminarse con la sociedad. Son buenas intenciones de los seres humanos, pero no necesariamente están apegados al mensaje cristiano. José de Arimatea le prestó su tumba a Jesús Nicodemo. Y era rico. Y Jesús era pobre. Es decir, y Jesús era pobre. Pero lo que te quiero decir es, hay gente que ha llegado rica y se dedica a predicar el ¿Cómo evangelio? vendió Dios a Job? Le multiplicó el doble de todo lo que tenía. No se lleve de eso, eso se ha usado. Los misioneros tienen que dar el ejemplo, José Luis, no son empresarios. Utilizando prosperidad. Utilizando esas cosas, muchas veces se ha hecho daño, porque cuando tú te conviertes en una persona de influencia en la gente, en el tema espiritual, si tú no eres una persona enfocada, tú puedes utilizar negativamente esa influencia, que es lo que han hecho mucha gente. Ahora, negociantes. Falsos profetas, engañadores y todo ese tipo de cosas siempre han existido. Entonces, porque hayan malos, yo no puedo dejar de hacer lo correcto. Y esas cosas no necesariamente son requerimientos para ejercer un ministerio. Pastor Ezequiel Molina, hijo. Hay un tema que a mí me preocupa y que es transversal a todo, son los jóvenes. ¿Cuál es el mayor desafío que tienen ahora las iglesias en sentido general para aglutinar alrededor del mensaje a los jóvenes? Porque vemos los jóvenes que están muy proclives a lo banal, a todo este tema que mundano, como se le llama. Vemos poca consistencia espiritual en ellos. A veces pensamos que no tienen ningún tipo de base espiritual que le ayude a enfrentar los desafíos que ellos como jóvenes tienen también. ¿Cuál es su visión al respecto desde la iglesia que usted representa? La juventud, como tú dices, tiene un grave problema. Esta generación, como han dicho algunos, la generación de cristal. Una generación que se le han quitado los fundamentos y no se le ha dado nada en que sustentarse, se ha quedado en el aire. Es decir, esa es una triste realidad. Se han enfocado en una dinámica de consumo, de encontrar los bienes materiales de manera fácil, acelerada, donde no se promueve la lucha para alcanzar los objetivos. Esa es una triste realidad. Y por eso nosotros predicamos el mensaje del evangelio, porque la gente necesita tener fundamentos en los que construye su vida. Y los jóvenes, nosotros trabajamos con jóvenes. Yo hago un evento en febrero donde reúno 4 o 5 mil jóvenes en un evento de 3 días, trabajando eso, y tenemos programas permanentes resaltando los valores espirituales. No hay cosa más terrible que ver la mala salud emocional y espiritual que tienen los jóvenes de hoy. Tú te encuentras con muchachitas de 13 o 14 años que han tenido 20 maridos. Y una vida loca, enfermedades venéreas por saco. Tú ves los jóvenes que parecen, yo le digo a veces que son como los carros de Rencar, que son de un año reciente, pero están explotados por todo el millaje que Coche bomba. Sí, es una cosa terrible. Nosotros estamos trabajando con eso, porque de la salud espiritual depende todo lo otro. Nuestros jóvenes cristianos, por ejemplo, yo como pastor, los motivo a formarse, ir a las universidades. Inclusive tenemos un movimiento estudiantil de nuestra iglesia que trabaja en las universidades, excelente, trabajando con los valores espirituales de la juventud, para que sean profesionales. Y ahora estoy promoviendo que esos profesionales cristianos destacados vayan a las universidades y vayan a la escuela y aporten a esos jóvenes. Porque los directores de escuela me llaman y me dicen: pastor,
haga algo, venga, hágase una oración, que esto está terrible. Bueno. Andan con ganzúa, se pullan, consumo de droga, tienen sexo delante de los maestros, y los ¿Cómo? maestros no pueden hacer nada. Lo vemos en los videos virales que salen. Claro. Ellos nos llaman. Y tenemos una ley como la 4400 de enseñar la Biblia en las escuelas, que no hay ministro de educación que tenga la valentía de ponerla en práctica. Y eso es un reto. Fulcar lo Nosotros intentó. estamos haciendo nuestra parte y tenemos la fe de que la gente, ese aporte pueda ser mayor dentro de lo posible. Antes de la pregunta, solamente sumarle, sería bueno, una sugerencia con el atrevimiento, obviamente, que nos permite estar en una plataforma como la Z101. Sería bueno que la propia iglesia protestante, las iglesias protestantes, estudiaran su historia a la que usted se ha referido hoy y entendieran el rol que jugó el protestantismo en la creación, incluso el capitalismo moderno. Max Weber tiene un texto para mí fundamental para el entendimiento de la economía, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. No es casualidad que Holanda, Suiza, donde se dieron grandes pasos en la reforma religiosa, hayan sido precisamente las naciones donde surgió el capitalismo moderno, y se explica eso en una sociología muy interesante del trabajo duro, la austeridad, la disciplina espiritual, que creaba entonces el excedente. Como yo no me emborrachaba, como yo no jugaba, como yo trabajaba para mi familia, no era promiscuo, generaba el excedente, y el excedente generó la banca, la inversión, la bolsa de valores, etcétera. Yo creo que todo eso son aportes de la reforma protestante. Pero pienso que en la actualidad que nos rodea hay que reivindicar, creo que una parte del protestantismo no ha sabido reivindicar esos valores, mantenerlos y proponerlos incluso como parte de su propio aporte. Mire, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, y aquí me retrotraigo a algo inspirado de alguna manera en las preguntas de los compañeros, de la de Felipe y en otras más. Hay una curiosidad sociológica también, pastor. Los países donde más influencia política tienen los protestantes, el caso de Estados Unidos con el Bible Belt, el cinturón bíblico, gobernadores, alcaldes, incluso presidentes que han surgido directamente desde las propias comunidades protestantes, el caso de Holanda, de Australia y otros países, curiosamente coincide con países de un gran estado de derecho fuerte liberal. Es decir, la iglesia tiene fuerza social allí donde la ley permite muchas cosas, entre ellas aborto, matrimonio gay y demás. ¿Qué hace la iglesia? Juega su papel, juega su rol, reclama ese voto, lo defiende, lo sostiene, independientemente de que concede lo que la ley le permite al ciudadano, porque entiende el alcance que el púlpito tiene. Entonces yo digo, ¿por qué aquí en República Dominicana quizás yo no veo ese equilibrio? En el sentido de que los conservadores estamos, me incluyo dentro del espectro conservador, obligados a defender unas ideas, pero entendiendo que hay que convivir con otras. A veces yo veo un discurso muy absolutista, pastor, y los discursos absolutistas, está comprobado, no triunfan a largo plazo, porque la sociedad está llena de matices. No sé si me doy a entender. En cierta manera, y yo sé que mucha gente, cuando tú haces un planteamiento como ese, el gran público que no domina el tema se queda un poquito en la luna de Venecia y demás. Primero hay que partir de la realidad de que el evangelio no es impuesto. No. Jesús predicó para los que lo aceptaban. Lo que lo aceptaban. Eso es un principio, esa libertad, ese libre albedrío. Exacto. Nosotros levantamos nuestra voz, nosotros proclamamos nuestro mensaje, pero tú decides si lo aceptas. Claro. Es decir, muy diferente al Islam, Sí. muy diferente a otras creencias, que tú o eres de ellos o tú mueres. Tan sencillo como eso. Entonces, partiendo de eso, es ha sido en la historia de la humanidad. Tú has visto la tendencia de la humanidad. El trato de la historia del pueblo de Israel en su relación con Dios te muestra un círculo vicioso, Sí. caídas y levantadas, Rebeliones, donde la fe arrepentimiento. sube en medio de la dificultad y el rechazo en medio de la bonanza y de la Se relajaba comodidad. en la abundancia. Se relajaba en la abundancia. Salomón, Efectivamente. Absalón. Pero es una conducta humana. Ujú. Es decir, tú la puedes retratar en toda la historia. Entonces, la sociedad que se ha volcado al relativismo moral y espiritual en el que estamos viviendo, esa sociedad quiere relativizar
los principios absolutos. Y hay principios que son absolutos. Es decir, para nosotros el matrimonio entre un hombre y una mujer, eso no es negociable. Eso no son cosas que nosotros vamos a la luz del Evangelio cambiar. Por eso son los problemas que tienen los cristianos que entran en crisis con eso. Es decir, hay principios absolutos. Tú tienes que comer todos los días. Tú no puedes relativizar tu alimentación. ¿Por qué? Porque eso es un absoluto. Tu cuerpo necesita, por ejemplo, beber agua. Tú te mueres si dejas de beber agua. No recuerdo si son un día o dos o tantas horas. Es decir, el cuerpo colapsa. Esos son absolutos que tú no los puedes cambiar. Y en materia de fe hay absolutos. En el cristianismo hay absolutos. Nosotros tenemos que levantar esa bandera. Ahora bien, nosotros practicamos el principio del Evangelio. A mis hijos yo les he enseñado el Evangelio. Y a mí también me lo enseñaron. Pero siempre me dijeron, es tu decisión. Pastor, seguir a Cristo o tomar tu propia vida. Pastor, hay un elemento en medio de una locura, como usted viene en la sociedad moderna en el día de hoy, en medio del banalismo, estereotipos sociales. O sea, cuando uno analiza la Biblia, esta sociedad de hoy es lo que más se parece a Sodoma y Gomorra. Sí. Dos preguntas. ¿Estamos en la antesala de un proceso de tribulación a nivel mundial? O sea, esto que está ocurriendo en la humanidad es la antesala de lo que podría venir, no en términos apocalípticos. ¿Puede esta sociedad seguir resistiendo y viviendo como está viviendo al día de hoy sin un evento que provoque un estado de tribulación? Es muy interesante tu pregunta, y precisamente el tema de la batalla de la fe es en esa línea este año 2024. Alerta final. La Biblia es un libro profético dentro de todo lo que abarca. Advierte sobre lo que va a venir. Y cuando uno habla de Apocalipsis, hay mucha gente que no le gusta porque todas esas figuras y todos esos temas que trata Apocalipsis meten miedo para mucha gente, sobre todo los cataclismos que se advierten. Pero los promotores de la agenda con el tema del cambio climático y todo están igualitos que Apocalipsis. Apocalipsis lo dijo primero. Y Apocalipsis dijo que en 2014 se iban a derretir los casquetes. Apocalipsis se escribió en el año 95 de la era cristiana y advirtió eso, pero hoy en el foro de Davos te lo anuncian y nadie se molesta. Nuestro reto es ahora el mismo tema con Israel, es decir, cuando se profetiza la restauración de Israel como nación en tiempo de Artajerjes y la destrucción que venía en tiempo del general Tito en el año 70, es decir, y el surgimiento de Israel como nación, todo eso es profecía bíblica. El que estudia la profecía bíblica lo puede encontrar en ese calendario profético. Por lo tanto, el tema del gobierno mundial, las políticas mundiales en materia de ambiente, de salud, de economía. Cuando la Biblia hablaba de un gobierno mundial, de un gobernante mundial, decían, los evangélicos están locos. Ahora, el mundo de hoy que está tan interconectado, donde se habla de la necesidad de esas políticas a nivel general para preservar la humanidad, nos están diciendo a nosotros que la palabra de Dios tenía razón en todo lo que advertía. Sí, van a seguir pasando y vienen los cataclismos y la Biblia habla del incremento de los terremotos, de los problemas que tú hoy lo puedes interpretar como medioambientales, producto del no cuidado del medio ambiente, pero la Biblia no dijo por qué venían, dijo que venían. Y esa es la realidad. Se está esperando eso. Todo el libro de Apocalipsis es fascinante porque yo digo que en este tiempo tú estás viendo la cosa más clara a la luz de los acontecimientos. Y parte del mensaje de la batalla de la fe este próximo lunes en el Estadio Olímpico procura llamar la atención a que la sociedad entienda su necesidad de Dios a la luz de lo que está pasando con las familias, con los valores, con los hechos de la naturaleza. Todo eso está dando un mensaje que la gente debe prestarle atención. Al parecer, la salvación
espiritual ha dejado de ser un tema importante dentro de la agenda de ustedes. Qué cosa es. Pero ve a la batalla de la fe. Conviértete. Pastor Felipe. Si te vas a la batalla de la fe, arrepiéntete. Pastor Felipe. No somos diáconos nosotros, tranquilo. Y que no llegan a pastor. Okay. Entonces, al parecer ya esa prédica de la salvación, tienes que hacer esto o aquello para salvarte, si no lo haces te vas a arder en el fuego del infierno. Eso como que ha dejado de ser No, lo que ha cambiado es la narrativa. ¿Cómo? Es la narrativa lo que ha cambiado. Gracias, pastor. Yo le hice otra pregunta, pero... Aterriza. Adelante, Rosendo. No, ya se la acabo de hacer. Él dice que ha cambiado esa narrativa de ir. Yo no con un tarifario de taxi. Pero pastor, tranquilo. Es que hay que interpretarte. Yo creo que tú estás, sin proponértelo, estacionado en esos estereotipos. Sí. Porque lo que yo le estoy respondiendo a tu compañero va en el marco de todo eso. Es decir, te estoy hablando del cumplimiento. Llamaban antes a la gente, ven a Jesucristo, pero eso, ven, bautízate, de todo, conviértete. De todo eso es que estamos hablando. Pastor, él lo quiere usted con un megáfono en la esquina. Eso es. ¿Tú quieres que yo sea un rabacuco? Eso es todo. Vamos con Rosendo, carajo. No, deja que me responda. No, ya él respondió. Ese es el mensaje continuo de nuestra predicación. ¿Cuál? Vengan a Cristo, cambien su vida, alcancen la salvación y la vida eterna, busquen la paz, viviendo a la manera de Dios. Prepare su vida hoy aquí en la tierra, que usted no sabe mañana. Yo me tuve al morir este año. Pastor, Yo me tuve al morir, yo estaba bien en mi oficina, mira, atendiendo a la gente. Así es la de vida. repente me da un mareo. Así es la vida. Nunca me había dado un mareo. Nunca había estado interno. Y en la noche yo estaba en cuidados intensivos, debatiéndome entre la vida y la muerte. Nosotros le decimos a la gente, tiene que tener su cuenta clara con Dios. Tú no puedes vivir en la vida de pecado pensando que eres eterno. De nada. Un día tendré que darle cuentas a Dios. Y gracias por tu inquietud. Abandona el pecado. Adelante, pastor. Adelante. Pastor. A tu orden. Puede ser herejía. Adelante, Rosendo. Para nosotros siempre un placer recibirle aquí. Gracias. Nos gustaría tener a su padre por aquí un día de esto. Bueno, yo se lo traigo el día que ustedes me pidan. Mire, estamos ante un momento nacional bastante importante. Tenemos elecciones para próximos gobernantes y otras autoridades en breve. Hay un presidente que busca reelegirse, hay otros candidatos que buscan sustituirle. ¿Cuál es la visión que tiene la iglesia evangélica? Y el mensaje no solo para los evangélicos, sino para todos los dominicanos, de cuál deberían ser las cosas importantes por las que deberían incidir para decidir por quién se vota. Bueno, nosotros estamos promoviendo que hay que combatir la corrupción de todos los niveles, tanto en el ejercicio de una función pública, pero también la corrupción en el ejercicio empresarial, en el ejercicio de la vida familiar, etcétera, porque es un problema, yo diría que endémico. El problema de la corrupción está en el corazón de la gente. Así es. Los políticos son un reflejo y en una función pública es notorio. Entonces, nosotros estamos promoviendo que el que llegue a la presidencia de la República, como el que llegue a cualquier función pública, debe ser una persona de valores espirituales. Si tú no temes a Dios, tú te llevas al ser humano por delante. Si tú crees que tú puedes hacer con la gente lo que te dé la gana sin tener un castigo por eso, tú atropellas, tú matas, tú haces de todo. Nosotros estamos promoviendo que la gente que vaya a las funciones públicas sean gente con valores cristianos, temerosos de Dios, que le dé que por principio sepa que no debe robar, que no debe atropellar, que debe respetar el derecho de la gente. Y en ese propósito, los evangélicos, ante la avalancha de tantas cosas negativas, hemos decidido tomar una participación más activa en la política, y en los diferentes partidos tenemos representantes que están corriendo, y nosotros estamos diciéndole a la gente, vote por gente de valores. Y le exigimos a los que no son necesariamente profesantes cristianos que nos garanticen bajo palabra,
bajo acuerdo que van a preservar los valores cristianos de la República Dominicana, que es el bien que yo creo que debemos promover. Nueva vez vamos a hacer la invitación a la batalla de la fe, los detalles, los accesos, las condiciones, sobre todo gente envejeciente, gente que tenga los famosos handicaps, el que puede ir en una silla de ruedas, cuáles son las condiciones este año para el evento número 60, ¿verdad?, de la batalla de la fe, hacer la invitación al pueblo dominicano. Este próximo 1 de enero, lunes que viene, estaremos desde las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico. Las puertas abren a las 12 del mediodía. Tenemos unas 1.300 personas que están trabajando para cuidar a la gente, para acomodar a la gente. Esperamos una participación masiva de personas de todas partes del país. Creemos que es fundamental para la salud política de la República Dominicana que en la batalla de la fe busquemos preservar la salud espiritual. Vamos a orar por la República Dominicana, vamos a orar por los gobernantes. El presidente Abinader nos ha dicho que piensa ore por estar Fernando, presente. pastor, también. Hay que orar por la República Dominicana. Y por los próximos gobernantes. Hay que orar por los candidatos. Leonel Fernández nos dijo que tenía la intención de ir. Abel dijo que quería ir también. Ojalá que vayan todos. Nosotros queremos que vayan todos porque el evangelio es para todos. Todo el que quiera puede participar, es gratis. Sin propaganda. Estamos usando boletas gratis. Se está descargando por Eventbrite. Usted busca la batalla de la fe porque estamos respetando acomodar en cada grada la cantidad de gente que debe ser acomodada, que es algo que no se practica en el país, y nosotros desde la pandemia que nos lo impusieron hemos aprendido y estamos promoviéndolo, pero esperamos que sea una gran bendición para la República Dominicana y que el pueblo dominicano sea impactado con el mensaje que se va a predicar. José Luis, yo no puedo terminar esta entrevista sin hacer una oración. Antes de la oración. Yo no puedo dejar que ese hombre se quede sin una oración. Antes de la oración. Una bendición. Antes de la oración. Antes de la oración. Nosotros como programa. Antes de la oración. Lo estamos designando. Antes de la oración, pastor. Antes de la oración, pastor. Dos cosas que se van a quedar que yo quiero comprometerle a usted para que un par de semanas después de la batalla de la fe retorne. La influencia que está teniendo el protestantismo incluso en la comunidad haitiana en el país, sobre todo quisiéramos saber la postura y la comunidad de la iglesia. Y luego vamos a discutir para orientar a algunos miembros de la cabina. ¿A dónde fue que Elías subió? Si fue que subió primero que el hombre allá arriba. Ok. Entonces ahora sí, vamos a hacer una oración con el pastor Ezequiel Molina en la cabina. Señor, gracias por compartir con el gobierno de la mañana y todo este equipo de esta Z101. Te presento a cada uno de ellos y a toda esa gran audiencia que ellos alcanzan cada día llevando orientación. Te pido por ellos, por sus vidas, por sus familias. Revélate a sus vidas, que sus necesidades espirituales entiendan que solamente tú puedes llenarla. En el nombre de Jesús declaro por fe que así será. Amén. Amén. Gracias, pastor. ¡Llévatelo, Cundo!